Pero yo os digo la verdad. Os conviene, diga conmigo, me conviene. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amado hermano, puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Hace un tiempo, escaso un mes, yo creo, ¿verdad? Todavía estamos en temporada de fiestas, Thanksgiving, estamos por entrar a Christmas, Año Nuevo. Pero cuando les estuve hablando acerca del agradecimiento, estábamos hablando acerca de la gratitud, estábamos hablando acerca de el desprecio y el aprecio. Diga conmigo, desprecio o aprecio. Amén. En esta hora yo quiero hablarle acerca de apreciar al Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe de que cuando celebramos acción de gracias, celebramos estas fiestas, en nuestros corazones hay el sentimiento de agradecimiento? Por lo menos se supone que hay un sentimiento de agradecimiento que se transforma en un sentimiento de aprecio. Son en temporadas como estas en los cuales a veces nosotros nos esforzamos de veras de apreciarnos los unos a los otros. Empezamos a apreciar a nuestro papá, a nuestra mamá, a aquellos que todavía tienen la bendición de tener a sus padres, amén, o a sus hermanos en la carne. ¿Sabe de que a veces el año se nos va tan rápido y puede ser tan ocupado? Para aquellos que trabajan o van a la escuela, el año últimamente se va rápido. Yo no sé si usted ha notado últimamente estos 2 años, yo los he sentido que se han ido como si fueran semanas. Oiga, ¿qué tanto hace que estuvimos aquí el año pasado hablando de esto? Amado hermano, estamos tan ocupados durante el año que a veces no nos da el tiempo de apreciarnos los unos a los otros. A veces tenemos que hasta hacer planes con el motivo de apreciarnos. Amén. Aquellos que están casados, aquellos matrimonios jóvenes, tienen que hacer hasta un tiempo para tomarse un tiempo de estar solos para apreciarse el uno al otro, ir a cenar, salir a una película, ir a almorzar, porque eso es aprecio. Pasar un tiempo con la persona que amas. En estas fiestas nosotros tomamos un momento de tanto ocupación durante el año para apreciar a la tía, al primo, a la mamá, al papá. Y estos son los momentos y son las oportunidades que tenemos para reconciliarnos, que tenemos para pedirnos perdón y para perdonar. Y sabe que uno de los consejos más dados durante estas fechas es el perdonar. Porque si nosotros queremos de veras apreciar a un ser querido, a un familiar, amén, a un hermano, a nuestros padres, amén, necesitamos a veces pensar si hay algo en lo cual necesitamos perdonarlos. Cuando no hay perdón, es imposible apreciar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas parejas hay aquí? Oiga, cuando hay un disgusto, cuando hay un pleito entre parejas, se siente uno feo. Y para hacer las paces, para poder volverse a apreciar, tiene que haber primero un perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos matrimonios aquí se han peleado y luego después se han apreciado después, amén, sin pedirse perdón? Yo creo no, porque si no se piden perdón es difícil apreciarse el uno al otro. Amén. Por eso la Biblia nos enseña acerca de pedir perdón antes que el sol se ponga. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, que no nos vayamos a la cama enojados. ¿Te peleaste? Pide perdón. ¿Te peleaste? ¿Te enojaste con alguien? Necesitas perdonar. Necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón, amén, antes que se meta el sol. De esta forma podremos apreciar aún mejor al cónyuge a la siguiente mañana. Vamos a despertar y todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas las parejas tenemos nuestros momentos en los cuales
tenemos discusiones y se pone tensa la cosa de manera que al momento de irnos a dormir no puede irse uno a dormir ni tranquilo. Por lo menos así debería de ser en la vida del cristiano. No poder ir a dormir sin antes ir a hablar con tu esposa, con tu esposo y decirle: ¿sabes qué? No me gusta lo que pasó, perdóname, o te pido perdón, sea como sea. Necesitamos entrar en una acción de humildad y de esta manera podremos apreciarnos la siguiente mañana. Porque cuando no hay perdón, la noche anterior al siguiente día se pone más tensa la cosa. Porque la mente, durante que estás dormido, amén, empieza tu mente a trabajar y empiezas a formar una lista enorme todavía más en contra de tu esposo o la persona a la cual amas. Amén. Y entonces llega la mañana y entonces empieza lo tenso durante la mañana, y eso causa que no aprecies a la persona, que no aprecies a tu cónyuge, que no aprecies a tu hijo, que no aprecies a tu padre, sino que causa más bien que lo desprecies. Amén. Cuando no hay perdón, es causa de desprecio. ¿Cuántos dicen amén? Y es triste que en estas temporadas, que son oportunidades para pedir perdón o reconocer algo malo que pasó tal vez, es triste que la gente no lo aproveche por cuestión a veces del orgullo. Porque muchas veces somos culpables de pensar: yo no pido perdón hasta que Él me pida perdón primero a mí. Yo no me disculpo porque primero Él se tiene que disculpar conmigo. Y eso solamente causa el desprecio en la familia, el desprecio en nuestros seres amados. Oiga, esto es importante no solamente con nuestra familia inmediata en la casa, sino importante también, hermano, el uno el otro aquí en la iglesia. Como un pueblo aquí en esta iglesia, somos como una familia, somos hermanos en Cristo. Y como todos somos humanos, hay veces que va a haber desacuerdos, pero necesitamos apreciarnos, y la manera de apreciarnos el uno al otro es perdonar y pedir perdón a su debido tiempo. Les dije que les iba a hablar acerca de apreciar el Espíritu Santo, pero por eso les platico todas estas circunstancias de lo que sucede en las familias, en los hogares, con las fiestas, de apreciarnos el uno al otro, porque de la misma manera nosotros necesitamos apreciar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque ahorita al principio le dije, existe solamente el aprecio o el desprecio. Y el desprecio muchas veces es sin darnos cuenta. ¿Cuántos padres han despreciado a sus hijos y ni cuenta se han dado? Amén. ¿Cuántas madres han despreciado a sus hijos y ni cuenta se han dado? No porque lo hagan de adrede, sino porque no están dispuestos o dispuestas a reconocer el error a su nombre. Y sabe de que como cristianos nosotros necesitamos aprender a apreciar el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de, diga conmigo, el arrepentimiento. Puede decir conmigo, arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, amén. Primero, antes de ver la falla de nuestro cónyuge, antes de ver la falla de nuestro hermano, de nuestra tía, antes de ver la falla de cualquier persona, necesitamos nosotros, a través del arrepentimiento, apreciar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo, en esta escritura que leímos en el libro de Juan capítulo 16 versículo 7, Jesús dijo: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, diga conmigo, el Consolador no vendrá a vosotros. Estas palabras las dijo Jesús cuando Él vivía como hombre en esta tierra a sus discípulos. Cuando Jesús caminaba la tierra, el Espíritu Santo no estaba en todos lados como lo está ahora, porque Jesucristo empezó su ministerio con sus discípulos diciéndoles: ven y sígueme. Entonces, de la manera que los apóstoles se pudieron acercar a Dios y conocer a Dios fue por medio de Jesucristo. En este tiempo
durante el tiempo de los apóstoles, cuando Jesús estaba en carne aquí en la tierra, amén, los apóstoles y los que le seguían a Jesús, era necesario que le siguieran físicamente, amén. Era necesario que le siguieran físicamente donde iba a estar Jesús para poder escucharlo hablar, para poder escuchar sus consejos, para poder escuchar sus sermones, para poder escuchar su sabiduría y tal vez para recibir sanidad. Porque si hay algo lo que Jesús hacía en persona como hombre era dar consejo, predicar, hablar al perdido, sanar y salvar. Entonces la gente necesitaba siempre estar al tanto dónde va a estar Jesús. Jesús fue una figura muy famosa en su tiempo. Yo me lo imagino que la gente murmuraba y se hablaban el uno al otro. ¿Has escuchado hablar de Jesús de Nazaret? Parece que va a pasar por nuestra ciudad el día de mañana con todos sus apóstoles y sus seguidores. Ven, vamos, he escuchado grandes cosas de él. Y hay gente que por necesidad iba a ver a Jesús. La gran mayoría de las personas que iban a ver a Jesús era porque habían escuchado de sus grandes milagros, de sus grandes prodigios, y habían escuchado que era el Hijo de Dios. Entonces la única manera que la gente podía estar cerca de Dios, aquellos que creían en su corazón, era buscar en dónde está Jesús. En una ocasión unos paralíticos le gritaban a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. En muchas ocasiones gente enferma en la calle, gente coja, gente ciega, siempre buscaba alguna forma, a pesar de en su incapacidad, buscaban una forma de llamar la atención de Jesús. Porque Jesús dijo a sus apóstoles en esta porción de la palabra que les convenía que Él se fuera. Porque la gente se estaba acostumbrando tanto a seguir a Jesús en persona, que si no estaban con Jesús en persona se fatigaban, se cansaban, se desanimaban. La gente quería estar con Jesús. Conforme la gente fue aprendiendo acerca de Jesús, acerca de Dios, conforme la gente fue viendo el testimonio del Padre a través de Jesucristo, la gente quería más. La gente quería ser llena, la gente tenía hambre de escuchar. Y conforme se juntaban las multitudes, amado hermano, esa es la razón por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Amén. Para que la gente pudiera tener acceso al Consolador. Diga conmigo, Consolador. ¿Por qué la gente le llamaba la atención escuchar a Jesús en persona? ¿Por qué a la gente le llamaba la atención siquiera verlo? En una ocasión una mujer lo único que quería era tocar el borde de su manto, porque ella era tanta su fe que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería sana, yo sería libre. Tanta necesidad había en la gente en aquel tiempo, la gente de fe, los que creen, había necesidad en aquel tiempo de estar donde estaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Este es el propósito por el cual Jesús vino, para darse a conocer y luego para decirle a sus apóstoles y enseñarles que lo que a ellos se les enseñó, se le enseñaran a las demás personas que a lo mejor después de la muerte y resurrección de Cristo no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús en persona. Oiga, usted y yo somos esas personas de los cuales no llegamos a conocer a Jesús en persona como lo hicieron los apóstoles, como lo conoció, amén, la mujer allí en el pozo de agua, la mujer samaritana, como lo conoció a lo mejor la mujer del flujo de sangre, como lo conoció María. Pero por eso en esta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene. Dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador, amado hermano, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Consolador, amén, ahora es el Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted y yo no vemos a Jesús. Tal vez usted y yo ahora no estamos pendientes viendo el Facebook o la revista y ahora por cuál ciudad va a pasar Jesús.
Pero lo hermoso es de que ahora que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo, el Consolador, descendió para estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, qué bello es ahora ver que en cualquier parte del mundo usted puede sentir al Espíritu Santo. No importa donde esté, puede estar usted encarcelado, puede, oiga, usted estar a lo mejor en una ciudad lejos de su país, pero allí está el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Allí está el Consolador. Dice Jesús, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá. Diga conmigo, convencerá. ¿Cuántos estamos convencidos de parte del Espíritu Santo en esta noche que Dios es real? Si tú lo crees, levanta tu mano en esta hora y dile: Señor, yo creo que tú eres real. Oiga, porque podemos sentir el Espíritu Santo durante la administración. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, podemos sentir, amén, esas ganas de simplemente dejarle todo en los pies al Señor en este lugar. No lo vemos. Él no está aquí en persona como lo estuvo con los apóstoles, pero el Consolador está en este lugar. Y Jesucristo dijo en el versículo 8, ahí donde estamos leyendo en Juan capítulo 16, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es ahora el que nos convence de pecado. Oiga, cuando Jesús andaba en persona, caminando por las calles, en muchas ocasiones, cuando sanaba a enfermos, cuando sanaba a pecadores, muchas veces los sanaba, luego les decía: vete y no peques más. Porque el tener un encuentro con Jesús en persona en aquel tiempo era algo tan profundo, oiga, que no era necesario que Jesús a veces hablara. Porque estando en la presencia de Jesús, amén, las personas eran convencidas de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente al estar en la presencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, aunque usted y yo no le vemos, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es lo que ahora nos convence. Y que cuando nosotros nos damos cuenta que fallamos, que pecamos, nosotros sabemos que Dios ya sabe que pecamos, que fallamos. Pero también el Consolador nos dice: levántate y no peques más. A su nombre. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo al mundo, Él convencerá al mundo de pecado. Y no solamente del pecado, sino de la justicia y juicio. A su nombre. Cuando el pecador está perdido, amén, verdaderamente bajo la convicción de la necedad, porque a veces como pecadores estamos necios y a veces nuestro pecado llega a un nivel de manera que, aunque sabemos que estamos mal, por nuestra necedad permanecemos en el pecado. Pero el Espíritu Santo está presente para convencernos de pecado y decirnos: no peques más. A su nombre. Entonces, el pecador se da cuenta de que está bajo la condenación porque pertenece al mundo mientras siga un estilo de vida de pecado libre. Porque, como siempre les digo, amado hermano, hay una gran diferencia en fallar, en caer en pecado y practicar el pecado deliberadamente. ¿Cuántos dicen amén? Hay una gran diferencia en, por un descuido espiritual, caer en pecado y fallarle a Dios y entonces arrepentirte, a llevar ya un estilo de vida de que manera que el pecado que cometemos ya no nos hace sentir mal. Amén. Porque
el Espíritu Santo de Dios ya no está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros buscamos más el estilo de vida pecaminoso, menos podremos sentir al Espíritu Santo. Por eso es que en estos días la iglesia, el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Porque si nosotros no predicamos, amado hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, la semana pasada leímos acerca de revelación, como cuando Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso usted y yo como iglesia tenemos esa tarea. Nosotros somos esas personas que representamos a Jesucristo por medio del evangelio, por medio de la predicación, de invitar y a concientizar a la persona, amén, a nuestros seres amados. Busca a Dios, ábrele tu corazón a Cristo, porque déjeme decirle, amado hermano, que a diferencia de hoy, aunque Jesús no está aquí en persona, el Espíritu de Dios está aquí. Pero déjeme decirle que también lo similar de hoy y de el pasado, cuando Jesús caminaba las calles en persona, lo similar es de que así como había gente que le aceptaba y le recibía, había gente que le rechazaba. Entonces hay gente hoy en día que rechaza a Dios, y si rechaza a Dios, el Espíritu Santo no le convencerá de pecado. Y yo quiero que volvamos a lo que le dije al principio. Le estoy hablando acerca de apreciar al Espíritu Santo. Usted y yo que estamos en este lugar, algunos tienen más tiempo en la iglesia que otros. Algunos tienen décadas, otros tienen 2 años, 3 años, 5 años. Tenga el tiempo que usted tenga en el evangelio, es importante refrescar y recordar cuán importante es apreciar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque apreciamos al Espíritu Santo por medio del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros como cristianos estamos constantemente orando y pidiéndole, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Por eso como cristianos nosotros estamos constantemente orando a Dios, conservando nuestras ropas limpias, blancas. Ahí hay un ruidito que se oye medio, se me hace que va a ser el piano. Pero necesitamos nosotros apreciar al Espíritu Santo de esta manera, estando conscientes, amén. Cuando nosotros estamos conscientes, amado hermano, de todo lo que hacemos y a veces hasta de lo que hablamos, es porque tenemos una comunión con Dios. ¿Por qué es importante apreciar al Espíritu Santo? Amado hermano, porque le dije ahorita al principio, así como en aquel tiempo había unos que creían y aceptaban a Jesús, mas había otros que le rechazaban. Hoy en día hay gente que rechaza abiertamente al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una cosa es, en aquel tiempo rechazaban a Jesús, pero no había problema porque, oiga, Jesús es amor. Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y la gente le recibía, y había otros que no creían en Jesús, el hombre que pisó esta tierra. Pero ahora es diferente. El Espíritu Santo, es necesario que nosotros apreciemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que le busquemos en oración en nuestra casa, que le busquemos en oración en este lugar, en casa de oración, en senda de alabanza, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que apreciemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque yo quiero llevarlo a otra escritura muy interesante que Jesús también habló acerca de Él y del Espíritu Santo. Vaya conmigo allá al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 2. Estamos hablando por qué es importante recordarnos, hermano y jóvenes, de que es importante apreciar al Espíritu Santo y más que nada buscar su llenura. Mateo, capítulo 12, versículo 30. Y estas son palabras que también Jesús mismo dijo cuando caminó la tierra.
Y si su Biblia tiene títulos en los párrafos conforme se dividen las historias y las parábolas, este párrafo está titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es un tema muy importante, amado hermano, porque el mundo, la sociedad hoy, está de una manera muy sutil enseñando a nuestros niños, enseñando a nuestros adolescentes, enseñando, amén, a la gente en general a blasfemiar contra el Espíritu Santo. Y esto es algo muy peligroso, porque para yo decirle qué significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo, simplemente es el rechazar, el despreciar al Espíritu Santo. Y esto es algo muy peligroso. Mateo capítulo 12, versículo 30, fíjese lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 30, dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia en contra al Espíritu Santo no le será perdonada. Yo quiero que entiendamos lo que estamos leyendo, amado hermano, joven y niño. Oiga, el TikTok, el YouTube, las redes sociales, oiga, yo me he topado con numerosos videos de tiktokeros y youtuberos que hacen sus famosos shorts, blasfemiando en contra del Espíritu Santo. Y sabe de que las redes sociales es un ataque espiritual para que el pueblo de Dios blasfeme contra el Espíritu Santo. Oiga, en una ocasión vi un TikTok y hacen muchos TikToks con pedacitos de cantos o dichos que alguien dijo. Y fíjese muy bien lo que dice la palabra del Señor. Jesús mismo fue el que dijo en el versículo 31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Esto nos lleva a entender y a aprender que hay un pecado imperdonable que Dios no perdona, es la blasfemia en contra del Espíritu. Dice el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo. Fíjese lo que dijo Jesús mismo. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, o sea, Jesús, le será perdonado. Esa es la diferencia entre hoy y el pasado. Esa es la diferencia entre rechazar al Espíritu Santo ahora y la gente que rechazó a Jesús cuando Él estuvo en persona. Jesús les perdonó. Vemos el ejemplo de cómo Jesús, amén, perdonó a mucha gente cuando Él caminó la tierra. Pero ha pasado tanto tiempo, hermano, han pasado miles y miles de años desde que Jesús resucitó y murió y resucitó por nosotros. El evangelio se ha predicado, amén, por todo el mundo. Las personas que abiertamente rechazan a Dios, rechazan al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dijo en el versículo 32: a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Jóvenes, hermanos, tengamos cuidado con lo que nosotros bromeamos. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, donde Satanás muy sutilmente está enseñando a los niños, a los adolescentes a blasfemiar en contra del Espíritu Santo por medio de TikToks. Yo miré un TikTok hace un tiempo y parece que hacen varios videos con un TikTok en donde está gente haciendo sus tontadas, sus payasadas con un audio de fondo que dice Holy Spirit Activate. Ahora, toman nombres,
toman tal vez audios de predicadores, de sermones y los cortan por algunos segundos para después usarlos para blasfemiar, hacer videos tontos. Videos que blasfeman contra el Espíritu Santo, y no solamente eso, sino que usan el nombre de Dios en vano. Y sabe de que la iglesia está entrando en un espíritu de adormecimiento. Y es por eso que yo les predico esto hoy. Porque, oiga, de hecho hay hasta cristianos que usan el nombre de Dios en vano, usando palabras como oh my God, oh Dios mío. Y yo le enseño a mis hijos qué tan importante es guardar y cuidar nuestra lengua, porque hacemos de algo tan peligroso, amén, algo tan ligero. Satanás, a él no le importa. Él lo que quiere es de que la gente blasfeme en contra de Dios. Satanás quiere que la gente empiece a cometer este pecado imperdonable. Jesús dijo que no será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Entonces yo le digo esto porque si no lo sabía, ahora lo sabe. Porque si tal vez adolescente, niño, joven, tal vez somos culpables, amén, de usar el nombre de Dios en vano, de blasfemiar en contra del Espíritu Santo, no lo sabías, ahora lo sabes. Por eso necesitamos nosotros apreciar al Espíritu Santo a través, diga conmigo, del arrepentimiento. Y muchas veces necesitamos apreciar al Espíritu Santo de Dios, estando dispuestos a pedirle perdón a Dios, porque de muchas maneras nosotros le fallamos a Dios. De muchas maneras nosotros jugamos. Somos humanos, somos carne. Por eso la palabra del Señor dice: ven tal y como estás. Oiga, porque el Señor es quien nos convence. El Espíritu Santo es quien nos convence. ¿Cuántos dicen amén? De pecado. Hermanos, no solamente la sociedad, el TikTok, los gobiernos. Oiga, nuestro gobierno en Estados Unidos deliberadamente blasfeman en contra del Espíritu Santo, rechazando, porque ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es rechazar, es despreciar al Espíritu Santo. Despreciar al Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros despreciamos al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nosotros lo hacemos aún. Oiga, tengamos cuidado. Nuestros gobiernos quieren que la gente cometa este pecado, aceptando las ideologías que están lanzando fuertemente en contra de los niños y de los adolescentes. Enseñándoles, amado hermano, a los niños desde una temprana edad temas que se supone que deben ser temas solamente entre ellos y sus padres les hablen acerca del sexo, de la pubertad, del crecimiento, del desarrollo sexual. Y el gobierno de Estados Unidos y muchos otros más están sutilmente queriendo que la iglesia vaya a la par con lo que el gobierno quiere hacer. De manera de que si usted no afirma, amén, de que un niño o un adolescente se siente de otro género, usted es el malo. Lo que el gobierno, lo que Satanás quiere hacer por medio de los gobiernos es de que nos volvamos gente que rechaza la convicción del pecado. El gobierno quiere que la iglesia rechace, amén, la convicción. Jesús dijo que el Consolador os convencerá. Había muchos cristianos, amados. Antes, 3, 4 años atrás, había muchos cristianos que estaban dispuestos a decir: eso no está bien. Cuando escuchaban tales noticias como las de pornografía a los niños, decir que la pornografía es algo edificante para ellos, para que aprendan desde una temprana edad a cuidarse. Oiga, esto es real. Hace años la gente decía: no, eso no está bien. Pero muchos cristianos han volteado ahora su manera de pensar por la presión de la sociedad de hoy en día, que está empujando a que los cristianos cometan el pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El pecado imperdonable. Por eso es importante, amado hermano, apreciar al Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén? Hable con sus hijos, hable con sus jóvenes. Como padres necesitamos hablar con ellos. Decirles, oye, si en alguna ocasión algún maestro o alguna maestra te habla acerca del sexo de una manera inapropiada, que tú te sientes mal, eso no está bien. Eso es porque el Espíritu de Dios te está diciendo que esto no es normal. Como padres llegó el tiempo de hablarle a nuestros hijos, amados hermanos. Hablar con ellos acerca de cómo el diablo quiere quitar la sensibilidad del pecado de la sociedad. ¿Qué es esta terrible blasfemia contra el Espíritu? Amén. Que el culpable nunca será perdonado. Nuestro Señor dijo que Dios perdonaría cualquier palabra, amén, que se diga en contra de Jesús, en contra del Hijo, pero no contra el Espíritu. Jesús no está aquí en persona, pero su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, está aquí. Y lo que los gobiernos, amados hermanos, están haciendo, quieren lograr que las iglesias cristianas blasfemien contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiere que el Espíritu Santo sea rechazado. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que a lo mejor me puede preguntar ahora, oiga, pero ¿por qué es perdonable hablar algo en contra de Jesús y no algo en contra del Espíritu? ¿Será que el Espíritu es más importante que Jesús? Claro que no. Los dos son importantes. La diferencia, amado hermano, sabemos que no es que Jesús sea menos importante que al Espíritu Santo, sino que, amado hermano, es aquí y es ahora el tiempo de la salvación. El tiempo de la gracia es para que nosotros apreciemos al Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le traigo a memoria las primeras dos personas que experimentaron la gracia de Dios. Amén. Uno la rechazó, amén, y uno la aceptó. Fueron aquellos criminales que fueron crucificados, ¿recuerdan? Yo hablo mucho de ellos porque hay mucha enseñanza a través de estos hombres criminales que fueron crucificados junto con Jesús en la cruz. ¿Recuerda usted que uno de ellos rechazó y el otro, amén, le reconoció? Y vemos como uno de ellos le dice, vamos, si eres hijos de Dios, si eres hijos de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y nos salvas y te salvas a ti mismo? Arrogancia. Algo parecido a lo que la sociedad quiere que ahora nosotros estemos así muy fríos con el cristianismo. El otro tuvo convicción del Espíritu Santo, porque ya estaban en la cruz y tuvo convicción y dijo, oye, ¿no tienes temor de Dios? Le dice al otro. ¿No tienes temor de Dios? Entonces se dirigió a Jesús y le dijo, solo te pido que te recuerdes de mí cuando entres en tu reino. Y todos sabemos lo que pasó. Jesús volteó a aquel que mostró ese gesto, amén, de arrepentimiento, ese gesto de fe, de aprecio, amén. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Mas al otro la Biblia no registra que le dijo nada. ¿Qué habrá sido de aquel hombre que en sus últimos momentos de vida rechazó? Y no solamente rechazó, sino que lo humilló, se burló. Y de ahí en adelante nosotros estamos en una posición que si el Espíritu Santo está haciéndonos sentir en nuestro corazón que nos alejemos del pecado, de que nosotros hagamos el mínimo esfuerzo. Por eso Jesús nos dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque Jesús sabe que no iba a ser sencillo seguir a Jesús. Oiga, no es fácil ser cristiano. El ser cristiano no lo hace a usted un santito bien portado. El ser cristiano, usted sigue teniendo tentación. Ser cristiano, usted sigue teniendo luchas y pruebas. ¿Qué significa cargar la cruz y seguir a Jesús? Hacer un esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. A su nombre. Entonces, el pecado imperdonable. Amén. Parece que esta situación de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, amado hermano, está aumentando. Está aumentando la blasfemia en contra del Espíritu Santo aún dentro de las iglesias. Hay iglesias que ya han adoptado lo que la sociedad quiere que adoptemos. Oiga, eso de que hay predicadores y pastores homosexuales, eso ya es viejo, ¿no? Ahora hay transexuales en las iglesias. Ahora, eso de que casarse hombre con hombre, mujer con mujer, eso ya es viejo, eso ya es old news. Oiga, ahora es de que me caso con un perro. Oiga, eso de que soy hombre pero me identifico como mujer, o soy mujer y me identifico como hombre y me visto como lo opuesto que soy, eso es viejo, eso ya old school. Oiga, el gobierno, el CDC, el FDA, hermano, tienen en su página registrados 72 diferentes géneros sexuales. 72. Los diccionarios en Estados Unidos, y le hablo de Estados Unidos porque yo quiero que usted esté consciente cómo nuestro país se está alejando cada vez más y más de Dios, y hay cristianos que se están yendo con la corriente con tal de quedar bien con las multitudes, pero quedan mal con Dios. Dice la palabra: es mejor que el mundo me odie, pero permanecer amigo de Dios. Pero hay gente que prefieren perder su salvación por cuestión de tener la amistad del mundo. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga, le digo esto porque necesitamos concientizarnos. No vaya a ser que caigamos en el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo. Y ha habido muchos cristianos que ya tristemente han caído en el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo, y todo por despreciarlo, todo por despreciar ese sentimiento. Esto no está bien. Todo por despreciar ese sentimiento del Espíritu que te dice: eso es pecado, eso no está bien. Pero oiga, la iglesia, muchas iglesias lo rechazan y dicen: no, ahora vamos a poner un pastor homosexual. No más homosexual, homosexual y transexual a la vez. No más eso, sino que se vista de una manera exagerada, que se ponga pechos falsos y predique así del púlpito. Eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Eso es apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: pero el que hable contra el Espíritu. ¿Y qué hacen todas esas iglesias? Que empiezan, oiga, el otro día estaba viendo un TikTok también. Satanás usa también a pastores famosos. Un TikTok de un pastor, oiga, que por cierto tiene muy buenas enseñanzas y tiene una forma de predicar muy buena. Pero me sorprendió cuando hizo un TikTok corto, y el punto de ese TikTok era animar a la gente a permanecer en su vicio del alcohol. Hacía el TikTok desde el púlpito diciéndole a la gente: oye, estuve religioso, y le decía a la gente: tú no vas. Y oiga, y sus palabras lo decía de una manera tan convincente. Le digo a mi esposa fue la que me lo enseñó y me dijo: ¿qué opinas? Le digo: wow, pues así trabaja Satanás. Tristemente usando pastores progresistas y liberales, hasta haciendo TikToks para hacer aquel que está batallando con ese pecado, hacerlo sentir: ok. Porque hay unos hasta que decían: porque no te puedes amar a ti mismo. Usan la famosa frase: tal y como eres, ven a Dios. Y sí, claro, tenemos que venir tal y como somos con nuestro pecado a Dios, pero dispuestos a pedir perdón, dispuestos a arrepentirnos. Pero el cristianismo progresista predica: ven tal y como estás, así estás bien, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Amado hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. La palabra del Señor dice:
sus ovejas conocen su voz. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, escuchamos a un predicador, escuchamos a un sermón, escuchamos un pastor, y si usted de veras es oveja del Padre, usted va a reconocer cuando un predicador le está predicando verdad o cuando lo está llevando a la perdición. Por eso, amado hermano, necesitamos apreciar al Espíritu Santo. Si no apreciamos al Espíritu Santo, no nos daremos cuenta cuando un predicador nos predique pura blasfemia o nos predique puro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice aquí en el versículo 32 que cualquiera que dijera una palabra en contra del Hijo será perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu no le será perdonado, ni este siglo ni en el venidero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, este pecado imperdonable existe hoy. Y yo quiero que usted aprenda a identificarlo en las redes sociales, porque hay hasta famosos youtuberos, disque cristianos, que hacen videos, y hay cristianos que hacen videos y su plataforma solo se trata de criticar a otros ministerios, a otras iglesias, mencionando nombres, enseñando videos de lo que está ocurriendo en la iglesia, criticando de cómo el Espíritu Santo bautiza a una hermana, de cómo el Espíritu Santo toca a diferentes personas, y no se dan cuenta que son puros videos que son blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque están criticando lo que el Espíritu de Dios hace en las personas. Oiga, ¿cuántos de nosotros no hemos visto algún video o algún canal en YouTube que lo único que hay en el canal es pura crítica en contra del Espíritu Santo? Puro blasfemia en contra del Espíritu Santo, puro rechazo en contra del Espíritu Santo. Usted es oveja del Padre y usted va a conocer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el rechazo final de Jesucristo fue un tipo de rechazo cuando Él estuvo aquí, pero Jesús dijo claramente que todo pecado puede ser perdonado. Adulterio, homicidio, blasfemia y otros pecados pueden ser perdonados, es decir, son perdonables. Pero Dios no puede perdonar el rechazo de su Hijo, el rechazo de su Hijo Jesucristo. Y con esto nada más le voy a dar algo como dato para que usted lo aplique, porque yo sé que este es un tema que puede ser controversial, pero es importante también tener la humildad. Oiga, hay muchos cristianos que se pelean, que dicen: oiga usted, es que el bautismo en el nombre de Jesucristo no vale. Oiga, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no vale. Y ahí está, siempre hay un pleito. ¿Cuántos hemos conocido gente que siempre hay un pleito de esos? Alguna discusión. Pero oiga, nosotros no podemos decir no es válido el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero tampoco podemos decir que no es válido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo voy a poner muy sencillo. Oiga, usted rechaza al Espíritu Santo, usted rechaza al Padre, al Hijo. Si usted rechaza a Jesucristo, usted rechaza al Espíritu Santo y rechaza al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y yo les digo esto para que como cristianos nos abstengamos de andar peleando, amados hermanos, de temas tontos que llevan, amén, a la gente a blasfemiar en contra del Espíritu Santo. A su nombre. Yo creo que va conmigo una vez más ahí en el libro de Juan, ahí donde andábamos, hermano. Capítulo 16. En el versículo 9. Más bien del versículo 8. Porque necesitamos entender que esto fue algo que Jesús habló. Y si Jesús lo dijo, esto es algo importante. Necesitamos apreciar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién fue quien hizo ese mandato? ¿Quién fue quien dijo? Jesucristo fue el que dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñando las cosas que yo les he enseñado.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién enseñó a bautizar en el nombre de Jesús? Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú aceptas a Jesús, aceptas al Padre, aceptas al Espíritu Santo. Entonces, cuando nos encontremos en una situación de que estén ahí alegando, no que este, oiga, los dos. Tú crees en Jesús, tú crees en el Padre y en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice allí en el versículo 8, dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y no solamente de pecado, sino de justicia. Amén. En otras palabras, de lo correcto, de lo justo. Y dice que también de juicio. Versículo 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice: aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso quiere decir, oiga hermano, hay muchas cosas que ahora nosotros no entendemos. Todos de repente entran preguntas a nuestra cabeza mientras más estudiamos la palabra del Señor, mientras más nos metemos a la presencia. Oiga, va a haber de repente dudas, va a haber de repente preguntas. Pero dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga conmigo, Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Yo creo que el Espíritu de Dios me va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Oiga, esta es una de las razones, creo que la más importante, por qué necesitamos apreciar al Espíritu Santo. ¿Usted no quiere caer en el error? ¿Usted no quiere ciegamente seguir, amén, a un youtuber o a un pastor? Oiga, usted si va a seguir a alguien, debería de seguir aquí su iglesia local, su pastor local, las predicaciones locales. Oiga, porque el mundo está lleno de blasfemia. Dice: porque el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso necesitamos apreciar al Espíritu Santo, porque cuando tenemos preguntas o dudas como humanos, vamos a batallar para encontrar la respuesta. Pero cuando apreciamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía y Él te muestra. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Dice el versículo 14 ahí en Juan 16: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, hablando del Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús fue quien nos habló de esto. Mientras que muchos cristianos tristemente se siguen peleando, siguen discutiendo y no se dan cuenta que se están burlando de Dios, no se dan cuenta que están blasfemiando en contra del Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que seamos siempre dirigidos por el Espíritu Santo, a su nombre. Va a haber veces que el Espíritu Santo le va a dirigir a hacer algo con tal de mantener el orden en la casa de Dios, pero va a haber veces que el Espíritu Santo va a decir: déjalo que continúe. Hay veces que en la alabanza el Espíritu Santo empieza a obrar en la gente y empieza la alabanza, empieza la adoración y empieza a haber bendición de parte del Espíritu Santo. Oiga, y a veces el Espíritu Santo pone en el corazón de los levitas: continúen adorando, continúen cantando, y ellos siguen. Pero va a haber veces que el Espíritu Santo le pone un cierto tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
apreciemos el Espíritu Santo. Yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y yo quiero que en esta hora le digamos al Espíritu Santo con todo nuestro corazón que Él es bienvenido a este lugar, que Él es bienvenido en nuestro corazón, Él es bienvenido en esta casa. Porque Jesús dijo: en verdad, el que abre la puerta, yo entraré. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Abre la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. No le rechacemos. Hagamos un esfuerzo. Levante sus manos al cielo. El altar está abierto para que tú puedas traer, amado hermano, todo tu ser a los pies de Jesús, a los pies del Espíritu Santo. Oh bendito Dios y Padre celestial, en esta hermosa noche, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso, reconociendo, Señor, que no hay nadie como tú. Bendito Dios, reconociendo que eres grande en misericordia, tú eres poderoso. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a honrarte, a bendecirte, a reconocer que tú eres Rey. Perdona nuestros pecados, Señor. Analiza, dígale conmigo: oh Dios, analiza mi corazón esta noche. Analiza, Señor, mi vida. Señor, perdona mis pecados, perdona mis fallas, Señor. Saca de mí todo lo que no te agrada, bendito Dios. Mira, oh Dios, soy hombre, soy mujer imperfecto, Señor, soy pecador. Perdóname. Perdona, Señor, si en algún momento, Señor, te he fallado con mis palabras. Oh bendito Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Empieza a orar a tu Dios y empieza a que la unción de Dios empiece a caer sobre esta casa en esta hora. Oh sí, Jesús, empieza a llenar, Espíritu Santo, en esta hora. Vamos. Abre tu boca, iglesia. Abre tus labios y empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, analiza mi corazón. Analiza, Señor, mi comportamiento. Mira, Señor, mis debilidades. No puedo sin ti, oh Dios. No puedo, Señor, dejar, Señor, el pecado sin ti. No puedo resistir, Señor, la tentación sin ti. Ayúdame, Señor. Llena mi vida, dile.